Mil mensajes. Hoy estamos con el número 895. Y en este número encontramos unos contenidos que realmente nos llaman la atención porque nos hablan del ser materialista. Y más allá del materialismo que hablamos en el mensaje número 116, en este mensaje vamos a dar un perfil de lo que es ser materialista. Y realmente cuando hablamos de un materialista, hablamos de alguien que está mucho más cercano de las evidencias materiales, de los hechos que se ganan y que se pueden palpar, se pueden medir, y que está más alejado de lo espiritual, está más alejado de lo que significa el trabajo del alma en el ser humano o en el goce de unas determinadas artes, etcétera, sino que el materialista se vincula con la realidad a través de la tenencia para diferentes utilidades de posesiones, de lo material, de lo que entonces puede ser en el arte, ya no disfruta del arte en sí, del gozo, sino disfruta del arte como una riqueza y como una inversión. Y entonces, bueno, esto va dando, por supuesto, los seres humanos no somos de un extremo y de otro, pero sí hay tendencias y entonces vemos gente con tendencia a ser materialista. De acuerdo a los cinco esquemas básicos del amor, del placer, del poder, del saber y del tener, que seguimos en nuestra metódica para describir muchísimas situaciones humanas, el materialista en el amor, ¿qué sería? El materialista en el placer, ¿qué sería? Y entonces vemos que el materialista en el amor es alguien que fundamenta y se fundamenta en la presencia y la utilización de las relaciones amorosas como utilitarias. Y es el amor entonces el que se necesita, no se ama. Entonces este tipo de amor va a ser un amor muy especial porque va a ser un amor en donde la palabra básica es la necesidad. Y entonces se va a transformar el amor en un aliado para obtener determinadas situaciones. Entonces yo amo mucho a mi mujer porque mi mujer es la que me permite tener la comodidad que tengo y además me permitió tener hijos y además de tener hijos, y entonces esa palabra se vincula mucho con el beneficio. Ese beneficio del amor, esa utilidad del amor es evidente. ¿Por qué? Porque ese amor no es un amor espiritual, no es un amor, sino que tiene muchas manifestaciones, y así se dice cotidianamente, en lo material. Entonces aquí ponemos el amor aliado, tan típico de muchas relaciones de muchos años conyugales, en donde el amor es la presencia de lo material. En el caso del placer, es muy interesante el materialismo en el placer porque más que la sensación estética, ya lo decíamos al comienzo, es la posesión y entonces el placer a través de la posesión del objeto que da placer. Y entonces más que un placer espiritual, más que un placer estético, más que un placer, es un placer netamente sensorial. Puede ir desde el sexo hasta la colección más grande de pinturas que pueda agrupar a alguien, o la tenencia de aviones, o la tenencia de hermosas quintas. Entonces, bien interesante esto del materialismo en el amor. Por ejemplo, El Ciudadano Kane, una célebre película norteamericana de 1941, el perfil del Ciudadano Kane era un placer, era un materialista del placer. Hay el materialista del poder, pensando y dudando muchas veces si hay un poder y un espiritual del poder. Esto sería materia de otro mensaje, pero los materialistas de poder son muy claros. Es el ejercicio del poder, es el ejercicio del mando, es el ejercicio de la capacidad de poder mandar a otros y de tener poder, de hacer cosas y sobre todo de impedir que otros hagan cosas. Y este es el poder del poder. Y este es un materialista del poder, así como un materialista, yo creo que de conocimiento es aquel que usa el conocimiento para fines prácticos y el conocimiento se transforma en inversión, el conocimiento se transforma en dinero y entonces podemos encontrar profesionales netamente materialistas que más allá del placer del ejercicio de su profesión,
lo que van a sentir es el placer de todo lo material que obtienen con el ejercicio de su profesión. Yo no estoy juzgando si eso es bueno o malo, sino que eso es un materialista del saber y eso se ve muy bien descrito, por ejemplo, con la tecnología. Y estamos también en el placer, el ser materialista en el tener, evidente, es yo creo que el punto central, porque es aquel que tiene, aquel que goza con las tenencias, que goza con la acumulación de bienes, de productos, que es un gran consumidor, pero también, sobre todo, es un gran poseedor de las cosas. Y entonces yo creo que esto viene muy grosso modo, desde el punto de vista muy general, a describir lo que la gente llama ser materialista. Ese ser materialista que le da muchísimo más importancia a lo material que a lo espiritual y realmente se contrapone con los seres espirituales, seres que generalmente le dan mucha más importancia a lo espiritual que a lo material y que tienen curvas de vida completamente diferentes. Esto es tan interesante porque uno ve familias en donde con la misma formación, la misma gente, pero las personalidades de cada uno de los hijos, uno lo lleva a ser extremadamente materialista desde pequeño, otro lo lleva a ser extremadamente espiritual y hay otro que hay un equilibrio entre los dos. Y yo creo que esto es un buen tema para reflexionar con el tema número 895, el mensaje número 895, que nos permitió explicar lo que para nuestro concepto es ser materialista. ¿Es usted materialista en el amor? ¿Cuánto tiene de ello? ¿Es usted materialista en el placer, en el tener, en el poder, e inclusive en el saber? Esas son preguntas importantes que pueden ayudarlos a conocerse más y mejor. No significa ni malo ni bueno. Significa si usted está satisfecho con eso o no está. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.